Bienvenidos a su curso de técnicas para el aprendizaje significativo con Open Didactic Academy. Yo soy Máximo Estupiñán, te voy a conducir por tu curso para guiar tu aprendizaje hacia el máximo desempeño. Las técnicas para el aprendizaje significativo son muy importantes, pues representan uno de los objetos de estudio más importantes de la investigación educativa contemporánea. Bueno, principalmente se ha descubierto que el paquete de técnicas que utilizan los niños, adolescentes y adultos que tienen mayor rendimiento es mucho más amplio, sólido y vasto que los niños, adolescentes y adultos que poseen un menor rendimiento en cualquier área del aprendizaje. Así que las competencias que vamos a lograr con este curso son, en primer lugar, identificar las técnicas principales que existen actualmente en el sector educación, comprender la correlación experimental que existen entre las técnicas y el rendimiento, es decir, la correlación que existe entre el manejo de técnicas y las mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también determinar las técnicas más idóneas que deberías utilizar para lograr ya sean los desempeños o las competencias o simplemente aprendizajes que te propongas. En primer lugar, vamos a diferenciar las características que tiene una técnica que la diferencian de un procedimiento, de un método y una estrategia. Como ya sabes, se usa mucho confundir procedimientos con técnicas, técnicas con métodos y métodos con estrategias. Incluso se utilizan de manera inapropiada muchas categorías, lo que generan que los docentes realicen una práctica que no resulta muy eficiente o efectiva. En primer lugar, vamos a diferenciar la unidad mínima en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el procedimiento. Un procedimiento es una acción que realiza el docente y sus estudiantes de manera ordenada y dirigida a obtener un resultado. La técnica vendría a ser un conjunto de procedimientos, es decir, tomamos varios procedimientos y obtenemos una técnica, pero siempre recuerda que tenemos que realizar los procedimientos de una técnica de manera ordenada para obtener el resultado. Si nosotros no realizamos los procedimientos de manera ordenada, el resultado se altera y por lo tanto perdemos efectividad. Si tomamos varias técnicas, podríamos formar un método que también debe realizarse de manera ordenada para obtener un resultado. Así es, en efecto, un método se va a componer por un conjunto de técnicas y un conjunto de técnicas por un conjunto de procedimientos. Pero esta categoría es completamente diferente, porque aunque las estrategias también deben realizarse de manera ordenada para obtener un resultado, las estrategias son un conjunto de toma de decisiones conscientes flexibles, mientras que el método, las técnicas y los procedimientos son prescriptivos. De esta manera, tienes una primera diferenciación entre un procedimiento, una técnica, un método y una estrategia. Las estrategias, por supuesto, tienen mayor complejidad porque no implican seguir una ruta lineal o prescriptiva, sino por el contrario implica que los participantes tomen sus propias decisiones, planificando, ejecutando el plan, realizando ajustes permanentes y luego evaluando si los resultados obtenidos se asemejan a las especificaciones técnicas que planificaron. Muy por el contrario, las técnicas, al ser prescriptivas, implican que al seguir el orden obtengamos un resultado, pero a la vez, al seguir el orden, no podemos alterarlas porque de lo contrario estaríamos obteniendo resultados para los cuales las técnicas no se han diseñado. Así es, querido colega docente, no hay técnica perfecta, por lo que tienes que entender que cada técnica ha sido diseñada específicamente para generar un determinado tipo de aprendizaje o para desarrollar un determinado tipo de
habilidad. Por ende, es fundamental que comprendamos que las técnicas implican manejar un conjunto de procedimientos que, por supuesto, van a permitir que los niños, adolescentes o adultos aprendan mucho más rápido y de una manera más eficiente. Vamos a clasificar las técnicas en 4 grandes grupos. Primero tendríamos las técnicas de búsqueda, que es lo primero que tendría que hacer un niño para poder aprender algo. Buscar, explorar. Luego tenemos las técnicas de comprensión, es decir, una vez que un niño ha buscado una información y la encontró, debe de aplicar ahora un tipo distinto de técnicas, es decir, las que les permitan encontrar el significado y descubrir la estructura de la información para poder comprenderla de manera más eficiente. Una vez que se comprende, tenemos otro paquete de técnicas que son las de representación. ¿Qué significa usar técnicas de representación? Estas son las técnicas especializadas en poder organizar de una manera lógica y comprensible lo que se ha entendido. La finalidad de la representación podría entenderse como una finalidad afianzatoria de la comprensión o complementaria a la comprensión. Se ha detectado que la representación implica un conjunto de acciones ordenadas para poder colocar la información de manera intencional con fines de poder organizar lógicamente sus componentes y facilitar ser entendida. Por último, tienes un paquete de técnicas que llamamos técnicas de comunicación. Estas técnicas tienen como finalidad hacer llegar un significado o un determinado mensaje de manera intencional a un auditorio concreto. Así que estas son los 4 grupos de técnicas con las que puedes clasificarlas de una manera rápida y entender sobre todo que cada grupo de técnica tiene una finalidad distinta. Nunca en un proceso de enseñanza-aprendizaje debes utilizar las técnicas y seleccionarlas sin un criterio consciente y fundamentado. Si vas a desarrollar una competencia o un aprendizaje determinado que requiere que se busque la información, no te saltees el proceso y no pases a un proceso o a una etapa de comunicación cuando no se ha representado, comprendido o aprendido a buscar eficientemente. Se ha comprobado que los niños que utilizan paquetes de técnicas que les permiten buscar, comprender, representar y comunicar eficientemente, aprenden de una manera mucho más eficiente que los niños que no tienen un bagaje eficiente y suficiente en estos 4 grandes paquetes de técnicas. Vamos a empezar con el primer grupo de técnicas, que son las técnicas de búsqueda de la información. En la parte 1 de tu curso vamos a trabajar un poco la descripción de las técnicas de observación, la lluvia de ideas, la encuesta, la entrevista, los focus group, la búsqueda bibliográfica, hemerográfica y electrónica. Este conjunto de técnicas se ubica, ya sabes, en el conjunto de técnicas de búsqueda de la información. Son las técnicas con las cuales un niño debería inicialmente explorar la realidad para obtener información relevante que le permita pasar posteriormente a la comprensión. Veamos cada una de ellas. La observación es una de las técnicas fundamentales que debe utilizar todo docente. Esta técnica es importantísima. Normalmente en las escuelas las trabajan, por ejemplo, a través de una actividad de aprendizaje llamadas visitas de campo o incluso salidas a la comunidad. En ella los niños y adolescentes pueden tomar apuntes de un conjunto de elementos o factores
de la realidad que nosotros queremos ir ordenando y sistematizando para posteriormente analizar esa información. En realidad la observación la podemos hacer incluso dentro de la misma escuela o incluso dentro del mismo salón de clase, dependiendo de la actividad de aprendizaje que estés realizando. Otra de las técnicas fundamentales que todo niño tiene que aprender ya desde la primaria es a realizar encuestas, es decir, formular un conjunto de preguntas intencionales para descubrir algo y buscar a los sujetos que les puedan proporcionar estas respuestas, formular las preguntas y tomar apuntes directamente, si se puede, en un ordenador o en papel o en la misma pizarra para que puedan ir sistematizando la frecuencia de las respuestas al cuestionario de encuesta. Esta técnica es muy importante porque le permitirá a él aprender a identificar no solo distintas fuentes de información, en este caso orales, sino sobre todo también a planificar un proceso de interrogatorio con su cuestionario y por supuesto a realizar todo un proceso de anotación ordenada de las diferentes respuestas que les dan sus informantes. Aparte que esta obviamente técnica la puedes aplicar prácticamente en todas las áreas formativas. Otra de las técnicas fundamentales que todo docente debe estimular y utilizar de manera permanente es la entrevista. A diferencia de la encuesta, la entrevista implica realizar preguntas y anotar las respuestas, ya no con alternativas, sino anotar las respuestas tal como nos las dan los informantes. Así es, en una encuesta, las respuestas ya pueden estar preestablecidas. En la entrevista, buscamos que los informantes nos den respuestas completamente abiertas según su parecer a las preguntas que los niños van formulando. Igual que en la técnica anterior, esta es una técnica fundamental que todo niño en la educación primaria debe poseer y el cual le va a permitir pasar a la educación secundaria y superior con una gran ventaja que le permitiría obviamente buscar la información de una manera muchísimo más eficiente. La búsqueda bibliográfica es otra de las técnicas fundamentales que deben practicarse en las escuelas. Esto implica que vayamos a la biblioteca con los niños y les enseñemos a ubicar los textos y los diferentes materiales bibliográficos de acuerdo, por supuesto, a la zonificación, a los criterios generales de clasificación para poder identificar el material que hay en las distintas áreas. Por supuesto, luego de la búsqueda bibliográfica, que implica detectar, identificar, ubicar el material, debes trabajar algunas actividades que les permitan a ellos recorrer por dentro los materiales, es decir, identificar, por ejemplo, sus títulos, identificar los autores, identificar las partes del libro, así como también el utilísimo índice, cómo se utiliza la numeración de las páginas y cómo pueden, a partir del índice, recorrer y ubicar la información de una manera mucho más consciente y precisa. Otra de las actividades fundamentales es la búsqueda hemerográfica. Esto consiste en que entrenes a los niños a utilizar las fuentes tales como los periódicos o diarios y las revistas como fuentes de información. En este caso, de la misma manera que en la investigación o en la búsqueda bibliográfica, tienes que recolectar un conjunto de periódicos o revistas y enseñarles cómo detectar noticias, secciones, números de página, los títulos de las noticias, los autores de los artículos o reportajes, así como también, por supuesto, enseñarles que los diarios y las revistas tienen secciones distintas que nos pueden proporcionar información sumamente útil. Otra de las técnicas fundamentales que todo niño debe de manejar, por supuesto, ya en el siglo XXI es la búsqueda electrónica. Esto significa que tienes que entrenar a los niños para que puedan
Por supuesto, utilizar diferentes buscadores o metabuscadores dentro de la red que les permitan obtener fuentes de información, por supuesto que sean fiables y confiables y por supuesto siempre adaptadas a su edad. La búsqueda tanto bibliográfica como hemerográfica y electrónica deben ir de la mano y son fundamentales para todas las áreas. Por último, tienes otra técnica que es fundamental, el focus group. En esta técnica los niños pueden compartir prototipos, ideas de proyectos, ¿sí? Iniciativas y solicitar, por supuesto, a sus compañeros que les brinden cuál es su parecer. En un focus group lo que buscamos intencionalmente es que un conjunto de sujetos nos den información relevante para algo que queremos realizar. Una campaña, una propuesta, un proyecto, una feria o por supuesto un producto o un servicio. De esta manera estarás familiarizando a los niños con una de las técnicas fundamentales que utilizan todas las agencias prácticamente publicitarias y por supuesto se utilizan porque es una de las técnicas fundamentales de investigación con sujetos de manera participativa. Otra de las técnicas fundamentales que tienes que utilizar es la lluvia de ideas. Ya sabes que a la hora de proponer un determinado problema, una situación, a la hora de aproximarte a un concepto o aproximarte a un determinado componente de la realidad, necesitamos que los niños incrementen sus niveles de participación para que así puedan, obviamente, a través de la fluidez de su pensamiento, exteriorizarlo a través de un conjunto de ideas, las cuales vamos a ir anotando en la pizarra para posteriormente ir priorizando las más relevantes que nos permitan tener un perfil más cercano de lo que queremos definir o describir. Todas estas técnicas son fundamentales para que los niños puedan aprender a buscar la información. Recuerda que la búsqueda como tal representa aplicar un conjunto de técnicas de manera consciente que se eligen de acuerdo a las habilidades que posteriormente queremos desarrollar. Finalmente, como actividad 1, te proponemos que realices el diagnóstico de las técnicas de búsqueda de información. Dentro de los materiales del curso vas a encontrar el diagnóstico completo y la primera parte se compone de este paquete de búsquedas. Lo que necesitamos que hagas es que cada una de estas técnicas la analices desde tu práctica y en el inventario puedas indicar qué tanto la estás usando y qué tanto no. 0 significa que no la usas muy seguido y 3 significa que la usas permanentemente. Te invitamos entonces a que realices tu actividad número 1 con el diagnóstico de la frecuencia de uso de tus técnicas de búsqueda de información en tu práctica diaria como docente. Adelante y muchos éxitos.